conversar a esta hora con el senador del PP, Guido Girardi. Senador, muy buenos días, gracias por conversar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Senador, su primera impresión de lo que ha ocurrido ya cuando llevamos varios días en el contexto de esta crisis. Por una parte, su reflexión respecto a los temas de fondo y también de cuáles han sido las respuestas que se han entregado hasta esta hora. Bueno, yo pienso que Chile cambió, que esto es parecido al movimiento de los filipinos que tuvimos en el 2006 y en el 2011, que obligó a este país a hacer una profunda reforma educacional que no hubiera nacido desde la política, lamentablemente, sino nació justamente de esta demanda social. Y me parece que estamos viviendo un proceso similar, pero mucho más profundo. Yo creo que cerramos un ciclo de Chile. Desde la recuperación de la democracia hasta ahora tuvimos una transición con muchos aspectos exitosa, pero este modelo tuvo grandes desigualdades, exclusiones, segregaciones y una violencia muy fuerte en materia de las sociales y las desigualdades. Esa es la mayor violencia que puede tener un ser humano. Por ejemplo, cuando las personas, porque no tienen recursos, no tienen acceso a la salud, a los medicamentos, o tienen que esperar 3 años para tener una atención de especialista, una cirugía, y lo mismo con pensiones que no permiten a las personas tener una vida con dignidad después de haber trabajado, o situaciones como las que vivimos, que rebasaron el vaso, que fue aumentar la tarifa del metro para personas que ganan en promedio menos de 350.000 pesos, la mitad de los chilenos, hace que evidentemente se ponga en Chile un tema que no ha estado en el pasado, que es una deuda social, que es un país que está entre los más desiguales del planeta, y hoy día las sociedades que dignidad existe, que tengamos niveles de igualdad, porque finalmente esta desigualdad se transforma en un acto, en una situación de violencia, de violación de derechos, y que genera todo este malestar y esta, yo diría, rebelión. Y a mí me parece que es una rebelión contra el sistema, contra el modelo, y me parece que es una rebelión totalmente justa, y lo que corresponde es cambiar el énfasis y reponer entonces la prioridad número uno de este país hoy día debe ser construir un Chile más igualitario, más justo, y que se resuelvan estas desigualdades. Ahora sí, rebelión que ha ocasionado hechos de violencia que han recibido el rechazo transversal y por de pronto 15 personas fallecidas en los últimos días. ¿Cuál debiera ser la salida? ¿Por dónde comenzar a sentarse a conversar? Porque hemos entrevistado acá con la Andrea Aristegui y también con nuestros compañeros en esta transmisión continua de Mega Noticias a varios actores políticos, y uno efectivamente se da cuenta que no siempre está el ánimo de dialogar, de buscar puntos de encuentro. Bueno, primero, yo creo que lo más importante antes de empezar esa reflexión, es decir, nosotros rechazamos los actos de delincuencia, de violencia, de saqueos, de quemas. Creo que esto no tiene nada que ver con esta demanda legítima, con esta protesta legítima que hace pacíficamente la gran mayoría del país, que quiere justamente dignidad, que quiere vivir. Ahora, ¿qué hay que hacer? Creo que la respuesta para volver a la paz social no es la declaración de guerra que hace el presidente Piñera. Yo creo que él está equivocado. Los chilenos no podemos estar en guerra. La guerra es contra la desigualdad, la guerra tiene que ser contra la falta de acceso a la salud, contra las pensiones miserables, contra un sueldo mínimo que es muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que nos parece a nosotros que hay que hacer? Y de hecho le queríamos proponer al presidente el presidente nos convocó a los partidos políticos, y es lo que le queremos proponer, es que hay que cambiar el eje, hay que cambiar las prioridades del gobierno. Y, por ejemplo, deberíamos plantear ya como una medida concreta de que se aumente la pensión básica solidaria para todos los adultos mayores, y que eso sea un aumento sustantivo. Yo soy partidario de que la pensión básica solidaria se acerque al sueldo mínimo, que son 301.000 pesos, que creo que todavía es insuficiente, pero creo que son esfuerzos que el país tiene que hacer. En segundo lugar, creo que hay que resolver los problemas de salud. Deberíamos tener una canasta de medicamentos totalmente gratuita para todos los adultos y adultas mayores del país, cosa que hoy día no ocurre, porque hoy día Chile, por ejemplo, un medicamento, el mismo que afuera vale 2.000 pesos, en Chile vale 40.000 pesos, es un escándalo. Entonces, medidas concretas, luego congelar el aumento de los servicios básicos, luz, agua potable, transporte, como lo hicimos ayer,
Y creo que con señales como esta, restableciendo en Chile prioridades que Senador, se compromete con la igualdad, podríamos avanzar. sí, ¿y ve usted que existe la voluntad política para avanzar en ese tipo de medidas? Usted dice que hay que cambiar el eje, eso significa una mirada distinta, una reestructuración bastante más profunda que un par de proyectos de ley. ¿Usted cree que están dadas las condiciones, por lo que ha escuchado del resto de los actores políticos y del propio gobierno, que están dadas las condiciones para eso? Bueno, yo pienso que si queremos restablecer la paz social, si queremos apagar esta violencia y esta protesta, yo creo que la única manera de resolver estos temas y que el gobierno tiene que entender que pasó a otra era. ¿Y usted cree, senador, que el gobierno no ha entendido? La reforma tributaria que había presentado, que justamente en el sentido contrario, que plantea una reintegración para devolverle a los sectores más ricos 800 millones de dólares, tiene que no va a prosperar. Y hay que agregar impuesto a las riquezas al 1% más rico del país, justamente para poder financiar toda esta iniciativa. Yo pienso que hay que avanzar en el tema de las 40 horas, en todos estos temas que se han ido postergando, que el gobierno se había opuesto, y luego tal vez también, ¿por qué no decirlo? Tendrá que haber un cambio de gabinete para que haya un gabinete para esta nueva política, para esta nueva era, que ya no es el énfasis en el crecimiento económico que ha beneficiado a una élite y solo a una minoría, sino decir, bueno, todos vamos a trabajar transversal para reponer en Chile niveles de igualdad ya a través de políticas concretas que son hoy día y no mañana, y eso es lo que le queremos plantear hoy día al presidente. Yo creo que si el presidente no hace esto, yo pienso que se va a ver vulnerada la democracia, la estabilidad, y creo que esto no se va a resolver solo con estado de emergencia, con toque de queda. Se tiene que resolver dando una solución. Esta es la aspirina para la fiebre, pero la infección sigue, la causa sigue. Y lo que tenemos que tratar es la causa y, evidentemente, resguardar los derechos humanos, los que protestan pacíficamente. Yo por esto condeno lo que ocurrió en la posta central hoy anoche, de que no dejaron entrar al Instituto de Derechos Humanos a hacer su trabajo, es decir, a ver, evaluar en qué situaciones estaban en estas protestas. Muy bien, senador, una última pregunta, y lo más breve posible, porque tenemos que ir a nuestra transmisión respecto de los datos ciudadanos. ¿Hay condiciones para sentarse a conversar con el gobierno en materia de continuidad de algunos ministros, ajustes más profundos? Bueno, nosotros lo que queremos es convencer al presidente Piñera hoy día que él tiene que promover la paz y no la guerra. Sin y condiciones. Que promover la paz significa políticas muy profundas, de cambios muy profundos, radicales, de lo que ha venido haciendo la política y los gobiernos, y particularmente su gobierno. Nosotros, si hay voluntad y intención del presidente de avanzar, políticas sociales, de avanzar, de garantizar pensiones ahora, de garantizar canasta de medicamentos. Perfecto. Senador Girardi, estamos con un problema además con el contacto, se interrumpe la comunicación. Le agradecemos que haya estado con nosotros en esta cobertura especial de Mega Noticias. Muy buenos días. Muchísimas gracias, senador. Buenos días.